doctor Cándido Simón es un amigo desde hace muchísimos días. Él sigue siendo un joven aún, ya ustedes saben, uno de los íconos en el ejercicio del derecho en la República Dominicana en todas sus vertientes, como doctrinario, como litigante, como profesor universitario, en fin, es una figura altamente reconocida y uno siempre se siente pues muy a gusto cuando tiene la oportunidad de escuchar una cátedra en un programa de televisión que este hombre da. ¿Cómo anda usted? Feliz. Qué bueno, Y qué bueno. tomé esa decisión hace mucho. De ser feliz, ¿verdad que sí? ¿Sabes que yo estoy leyendo justo ahora? Estoy leyendo un libro sobre la felicidad y la alegría Sí, que es una entrevista, se juntaron el arzobispo de Montuto de sí. Sudáfrica, que fue Nobel de la Paz, y el Dalai Lama, una conversación Sí. de ellos, pero Imagínate tú. interesantísimo, Imagínate. así es, Ahí, interesantísimo. ahí sacaron un informe de que la República Dominicana es uno de los países menos felices del mundo. No, pero Esa eso, gente no ha venido, no ha no venido han a venido Villabana, a aquí. Villacón, Están Exactamente. locos. Aquí la gente puede estar infeliz Óyeme, si no tiene su sábado, arroz, pero sábado en la tarde en la parte alta de la ciudad. claro. Vaya, vete como sacan la bocina, la gente toma café, las señoras mayores se brindan Sí, café, claro. cervezas light, La no va a decir gente, la marca, dile la, la la marca. gente cualquiera, la gente bebiéndose su Pero fría claro, y hombre, todo, y bailan en la acera y en la sí, calle, bailan su yo no sé de dónde bachata y sacaron bailan. eso, pero Ay, bueno. gente que ni modo. Doctor, en el caso, uno de los casos que usted lleva en estos momentos y de más repercusión, de más connotación, es el caso Marlene Martínez, el caso que involucra a su hijo y que ahora también un hermano pues se le ha impuesto una medida de coerción de 3 meses de prisión. Eh, y bueno, parece que con toda esta negociación del Ministerio Público, con el asunto este del criterio de oportunidad Mm. para el caso del boli, todo esto parece como un asunto de concentrar la acusación, de fortalecerla y de tener al boli como un testigo a cargo. ¿Cómo usted piensa, cómo usted ve que se desenvuelve todo este expediente? Mira, he dicho siempre que la Fiscalía o el Ministerio Público asumió erróneamente, desde mi punto de vista, como teoría del caso, colocar a Marlin en primer plano. Y si tú te fijas, más que el caso de Emily Peguero, hablan del caso Marlin Martínez. Como si yo hubiese sido la persona que hubiera ejecutado lo que dicen que habría hecho Marlon y el boli. Entonces, como no lograban no lograba hasta el momento colocar a Marlin en el primer plano, que consistiría en hacerla cómplice del alegado aborto de Emily Peguero y de la muerte de esa joven, que sería lo que podría llevarla a una pena de hasta 20 años de privación de libertad, siempre que a Marlon, su hijo, lo condenen a 30 años. La fiscalía ahora me dicen, oye lo que estoy diciendo, me dicen, me enteré por los medios de comunicación, a pesar de ser abogado de Marlin Martínez, que la fiscalía habría llegado a un acuerdo que la juez habría homologado. Yo no sé qué es lo que dice el boli, porque lo que ha salido en los medios de comunicación no es de que el boli habría dicho que Marlin se coaligó con él y o con alguien para el aborto ni para la muerte de Emily Peguero. Eso no ha salido en la prensa de que Marlin esté en ese escenario. Pero hasta ahora la fiscalía parece que es lo que busca y probablemente haya llegado a un acuerdo con él. Lo que pasa que donde la fiscalía tiene al boli es en el escenario del ocultamiento del cadáver, que son escenarios distintos. A ver si lo digo de manera muy sencilla para que se entienda. Un escenario es el aborto y la muerte de Emily Peguero, que ahí el Ministerio Público solo tiene ubicado a Marlon Martínez en ese escenario, porque hay 2 o 3 testigos que habrían dicho que subió con ella y bajó sin ella.
y después le habrían visto en otras circunstancias, no sé qué. Pero a Marlon solo, y las madres ni la gente es responsable por el hecho de que de otros sí es cierto que se pruebe lo que dicen de Marlon. Ahora, ese es un escenario. El otro escenario sería el tema del ocultamiento de Marlon, que se pusieron a decir que su mamá lo habría ocultado. La ley dice que una madre puede ver físicamente a un hijo cometer un hecho delictivo o criminal, y si lo oculta, la ley no le establece ninguna sanción. A los demás sí. Si uno ve que alguien comete un hecho y vos te lo manifiesta y tú lo ocultas, te puede venir una sanción de hasta 2 años de privación de libertad si ocultas el prófugo, que Marlon no lo era en ese momento. Y además que Marlon lo entregó al otro día. Esa noche efectivamente no hay discusión de que ella, digamos que protegió a su hijo, porque ella llegó a... Ella estuvo en la capital ese día desde las 6 de la mañana, salió de Senoví o Villarriba, Villa Tapia, donde vivía, para la capital a las 6 de la mañana y había regresado a las 8:30 de la noche, del día que sucedieron los hechos. Al regresar, no se le habría provisto todavía la información de qué fue lo que pasó, y ella en definitiva decide salir de la ciudad para proteger a sus hijos, no solo Marlon, porque son 3 hijos que ella tiene, 2 con Roberto, su ex esposo, y Marlon. Sus hijos, como madre, salió de la ciudad y los regresó con ellos, o con Marlon al otro día, y se lo entregó a las autoridades, que fueron y lo entregaron al día siguiente, pero no se sabía dónde él estaba. Es un escenario, dónde estaba, si había orden de arresto contra él o no. Por eso fueron a San Francisco. Esto pasó miércoles, fueron a San Francisco jueves, no había querellamiento contra él ni contra más nadie. Luego fueron a Salcedo, averiguaron que sí, que la fiscalía de Salcedo al jueves, al otro día, tenía una orden de arresto y se lo entregaron a él, a ella. Ahora, esos son 2 escenarios. Un primer escenario que es la muerte de Emily, donde no han logrado colocar a Marley en el momento, ni la complicidad siquiera. Otro escenario es el tema del ocultamiento, el desplazamiento de Marlon con su madre y sus hijos, y sus 2 hermanos. El tercer escenario es en el ocultamiento del cadáver. He dicho que el ocultamiento del cadáver sería una especie de complicidad ex post, es decir, después de cometido el hecho. La complicidad después de cometido el hecho no existe. El artículo 60 prevé la complicidad antes o durante la comisión del hecho, en la planificación o en la ejecución. Pero después que sucede un hecho que lo comete alguien, la complicidad no existe. A partir de ahí tú puedes ser obstrucción de la justicia, ocultamiento de evidencias, puede ser ocultamiento del cadáver. En el caso del ocultamiento del cadáver, que es un poco donde tienen colocada a Marley en la versión del boli, y ahora surgió, me han dicho, he leído, he visto por la prensa, y así no es que no se entera jurídicamente, tú lo sabes, que supuestamente su hermano había colocado a Marley también en la planificación del ocultamiento de cadáver. Por el ocultamiento de cadáver no se aplica el artículo 60 del Código Penal, que es el que te dice que se te aplica la pena de 20 años para el tetelo. ¿Sí? Esa es la parte de la complicidad. Bueno, O sea, de la autoría intelectual. Exacto, de la Sí. complicidad, digamos. De la complicidad porque... Ahora, sí. ahora, el ocultamiento de cadáver es un hecho en sí mismo. La complicidad es colateral, es accesoria. Alguien comete un hecho, tú te haces cómplice de él. Sin autor no hay cómplice. Ahora, si en ese escenario sería que podrían colocarla a ella con la pena eventual de 20 años, pero resulta que la imputación, lo que tiene el Ministerio Público hasta este momento en sede judicial, lo que han exhibido, yo no sé si han ocultado evidencias, lo cual sería sumamente crítico para el proceso mismo, por una cuestión de garantía constitucional, pero lo que han exhibido hasta ahora es de complicidad en el ocultamiento del cadáver. Por el ocultamiento del cadáver, que es un hecho material, concreto, objetivo, independiente de los demás hechos, la pena máxima que le correspondería al boli serían 2 años de privación de libertad. No me gusta citar artículos, pero déjame hacerlo un poco para afianzar el criterio. Se aplicaría el artículo 359, que está lejísimo del 60 del Código Penal, que dice que el ocultamiento de cadáver te lleva de 6 meses a 2 años de prisión correccional. Si es por complicidad de ocultamiento de cadáver, se aplica la pena inmediatamente inferior. Artículo 59 de ese código, cuando lo inventé yo. La pena inmediatamente inferior del máximo de 2 años son 6 meses de privación de libertad, y Yemani tiene 7. Si visto así, y yo hago una intervención técnica
porque a veces a los abogados penalistas somos los más incomprendidos. La gente asume que si tú defiendes a un criminal, eres tan criminal como él. Bueno, es que la ética jurídica no es la ética formal, la lógica jurídica no es la lógica formal. Claro. A nosotros los abogados nos forjan y nos forman y juramos, prestamos juramento en la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Número uno, para serle fiel al cliente, artículo 60 de un código de ética que existe para nosotros, emitido por un decreto de 1984, de jurar fidelidad, no complicidad, ni connivencia, que son cosas distintas. Y si un cliente o un patrocinado, prefiero decirlo así, porque tenemos una relación comercial, te confiesa un hecho y tú no te sientes en un conflicto emocional o de intereses, usted no puede salir a decírselo a la gente ni a decírselo a los fiscales, porque usted no es auxiliar de la justicia, usted es auxiliar de su cliente. Usted tiene dos opciones. Opción A, continúa con el proceso. Opción B, usted se retira del caso. La tercera opción es defenderlo como inocente, habiéndote dicho que es culpable, lo cual es inmoral. La opción alternativa que la ley te prevé, y yo quiero hacer un poco lo más sencillo posible, a ver si se entiende bien. Claro. La otra opción que tú tienes ante una persona como abogado que te ha declarado bajo el secreto profesional que cometió un hecho es hacer defensa de coartada si vas a continuar. ¿En qué consiste la defensa de coartada? Lo que yo estoy haciendo con Marley. Ella a mí no me ha dicho que cometió ningún hecho. Y si me lo hubiera dicho tampoco puedo decirlo. Me lo prohíbe la ley, me lo prohíbe el código. Ahora, en la hipótesis de que se tratara de un hecho donde el Ministerio Público evidencie que sí, la defensa de coartada, que yo le he dicho públicamente, he tenido que decirla porque la Fiscalía está haciendo un escenario de imputación hacia el público, de escenario de imputación hacia la justicia. He tenido que hacerle al público a decirlo. La defensa de coartada es que si tuviesen caso sería de ocultamiento de cadáver. Yo nunca he dicho, Marley no ocultó el cadáver, tampoco he dicho ella lo ocultó. Claro. Lo que digo es, en la hipótesis de que ella estuviese involucrada, y eso hay que hacerlo por prueba, no por lo que digan a través de un micrófono, una cámara de televisión, no, por prueba en el tribunal, en la hipótesis de que se tratare, hasta ahora lo que el Ministerio Público parece que tiene es ocultamiento de cadáver, complicidad en el ocultamiento de cadáver, que consistiría en supuestamente haberle pagado 100,000 pesos al boli a través de dinero que le había facilitado su hermano, a través que no sé si el hermano sabía que era para eso, creo que no sé. He enviado a través de una señora que la entrevistaron. Si fuese así, es ocultamiento de cadáver. Y en ese caso yo haría una defensa positiva. Defensa positiva es decirle al sistema, sí, ella admite que lo hizo. Es una hipótesis, Sí, para claro. que no mediten después pongan yo diciendo eso. Sí. Yo le voy a mandar la entrevista completa. Que las redes te cortan, ahí está ganando. Yo se la envío completa y además este programa se sube a la... Sí, yo lo sé, pero lo que importa es, sí, pero te cortan como quieran. Pregúntale a Rusia. Ahora con las elecciones de Alemania y Estados Unidos, lo que importa es que en esa hipótesis, y esto se llama eventual defensa positiva de coartada, no serían 20 años, serían 2 años, 6 meses a lo máximo. De 6 a 2 años, pero si es complicidad, entonces serían 6 meses. Ahí. Y desde ese punto de vista, yo incluso haría causa común con el Ministerio Público, tú ves. Pero un poco ese es el escenario que tenemos. Me informaron que para los próximos días van a presentar al boli ya no como imputado, sino como testigo. O sea, lo santificaron. Una persona que parece que le habría confesado a la fiscalía, sí, yo participé y en mi camioneta se transportó el cadáver, yo fui de los que la monté en el cadáver, en la camioneta, y fui, le escondí, la tiré bajo un puente. Resulta que aparentemente entonces la fiscalía le dice, pues aplauso para ti, incrimíname a Marley que te voy a soltar, y lo soltaron. Óigame, y entonces, ¿cuál es el objetivo? Averiguar la verdad e imputar a quien tenga responsabilidad, o Marley. O sea, es averiguar la verdad y compensar y sancionar a todo el que tenga que ver con ese tema, o Marley. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes cuál es el escenario difícil que tiene el Ministerio Público? Que pusieron a Marley como la protagonista. Razón, óyeme, yo no lo sé. Yo no conocía a esa señora, la conocí porque requirieron mis servicios.
y no me deshonra asistirle. ¿Sabe por qué? Porque cuando algunos abogados, un abogado no decidió no asistir, ella no le aceptó la representación, otro decidió no asistirle, Israel Rosario, que respeto muchísimo, un profesional muy, muy calificado de San Francisco de Macorís, por la razón que sea, entonces evaluaron diferentes opciones. ¿Quién podría ser? Y me informan que la razón por la cual decidieron recomendarme con ella, y ella habría asumido por mi perfil. El perfil consiste, y no tengo que ser deshonesto en esto, ni ser jactancioso, ni arrogante, ni modesto, en que el que conoce mi ejercicio sabe que no entro en connivencias, que no compro voluntades, ni participo en hechos que se compren voluntades, que litigo por el centro con arrojo, sin dudas. De manera que si es así, si es por la buena reputación profesional y moral, entonces pues aplauso, yo le agradezco infinitamente a los que me recomendaron con ella. Y óyeme una cosa, no es el primer caso difícil que yo tengo. Yo fui abogado de doña Elena Marizán, imputada de la muerte de una joven en San Francisco de Macorís, Loara, y no se acabó el mundo. Es más, participé en la estructura y el esquema de trabajo con un conjunto de juristas que yo coordinaba, y conseguimos la libertad de ella provisionalmente. Después, su esposo decidió continuar a fondo con el doctor Atenian Pérez Méndez, que descansa en paz, y Atenian Pérez Méndez fue el abogado de fondo de ella, ella la tienen condenada a 20 años. Te digo una cosa, aunque duela lo que voy a decir, yo sigo convencida que Elena no participó en ese homicidio, que no hacía sentido. El caso de Marlene, que a veces no le gusta que yo lo compare, pero tú sabes, ¿cómo es posible? Vamos a verlo así. Deme doctor, Marco ahí. porque tengo que cumplir con unos compromisos y vamos a seguir ahí mismo, Sí. ahí mismo. Vamos a seguir con esta interesante entrevista con el doctor Cándido Simón, una persona, bueno, pues que no amerita mucha presentación. Pausamos.